7:36 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con el coronel Patricio Acosta, coronel del Ejército en servicio pasivo, que nos acompaña vía telemática. Coronel Acosta, buenos días. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se conocen ya más detalles del asesinato del señor Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa, involucrado en una red de captación ilegal de dinero denominada Big Money, en la que estarían implicados militares y policías, y obviamente no sabemos quiénes más, seguramente ciudadanos, autoridades, tal vez políticos también, eso nunca lo lograremos a conocer, pero hay muchas dudas respecto a cómo ocurrió este asesinato. El señor se paseó por las instalaciones del Ministerio de Defensa la última vez que se lo vio con vida, después aparece asesinado, y ahora resulta que hay hasta testigos del supuesto secuestro y etcétera, etcétera. Por lo menos hay lugar a duda de estas versiones que surgen ahora, un poco para calmar la polémica que se ha generado alrededor de este suceso. Pero esto deja o saca a la luz una actividad que no es nueva. Hay que recordar lo que pasaba en épocas del notario Cabrera, en el que también estaban involucrados militares. En la época en la que usted era militar en servicio activo, coronel Acosta, este tipo de prácticas, de, entre comillas, de inversiones que hacían los uniformados, ¿se producían en esas épocas o no? ¿Y a qué cree usted que se debe esta suerte de ambición, porque no se lo puede calificar de otra cosa, de ambición que hay entre las filas militares y policiales y de ciudadanos que participan en este tipo de actividades ilegales? Buen día, Licenia. Qué gusto, Alexis, de poder saludarle. Muchas gracias por la invitación. En realidad, este es un problema bastante grave desde el punto de vista de la institución, así como desde el punto de vista penal, es decir, del Código Orgánico Integral Penal. Lamentablemente, como usted ha hecho referencia, esto viene dado más que todo por la codicia de la gente, ¿no? Por la codicia. Usted me ha preguntado que si en mi tiempo había. En mi tiempo, yo creo que todo el tiempo ha existido esto. Si vamos a la famosa banca pública, acordémonos del Banco de Préstamos, cómo ofrecía pagar el 35 y 40% para ir a un mundial, ¿recuerdan ustedes? Que motivaban a depositar en el banco de préstamos, muy claro me acuerdo yo, en especial a los niños, vean ustedes, y ahí no hubo nadie quien diga nada, ¿no verdad? Entonces esa fue otra manera también. La referencia del notario Cabrero, efectivamente así lo ha sido. Básicamente es, en muchos casos, por la ignorancia, pero principalmente por la ambición de la gente, por la codicia, exactamente. Entonces, aquí confluyen algunos problemas desde el punto de vista penal e institucional. El punto de vista penal, la captación ilegal de dineros, que ciertamente está penada por el artículo 323 del Código Integral Penal, en el que establece la sanción pírrica de 3 a 5 años. Miren ustedes, de 3 a 5 años. Es decir, usted puede engañar a la gente, obtener los millones que ahora se dice que superarían 19 millones, y después no paga, y listo. O pagará a los que usted quiera, o les dé la gana, ¿no es cierto? Y el resto, pues por bobos, por tontos, por codiciosos, pues pagarán las consecuencias. Entonces, desde el punto de vista penal, hay la sanción. ¿Para quién? Para los captadores, ¿verdad? El artículo 364 del COIP también establece el delito de delincuencia organizada, es decir, para quienes ayuden a captar al principal, ¿no? Tomemos en cuenta que en Quevedo se le inició hace, no sé si 3 meses o algo más, un caso ya denunciado por la Fiscalía. Y la pregunta viene por sí sola. ¿Y cómo es que no hubo orden de detención? ¿Cómo así? ¿Y cómo así precisamente el mismo día que fallece este señor o lo asesinan, el mismo juez les da sobreseimiento a todos, inclusive a los familiares? ¿Cómo así? Entonces, ¿no es que está pasando algo demasiadamente o extremadamente malo en la función judicial? Vean ustedes, yo creería que la función judicial actualmente es la principal responsable de todo lo que pasa aquí en el país. Ahí tenemos los narcojueces, los narcofallos, lo que acaba de pasar en los últimos días, ¿no verdad? Lamentablemente pertenecemos a una sociedad donde todo está podrido, y no queremos reconocer que el Estado ecuatoriano ya es un Estado fallido. Pero volviendo al tema, falta aquí analizar la parte institucional. En la parte institucional, ustedes y yo sabemos que nos regimos por normas. Fuerzas Armadas tiene sus reglamentos de disciplina militar y que son muy drásticos para este tipo de casos. El reglamento establece faltas leves, faltas graves y atentatorias. Yo diría que muy bien puede estar incursos en las faltas atentatorias. Primero, ¿por qué? Por haber faltado la seguridad
del recinto institucional, ¿verdad? Del complejo ministerial. Entonces, siendo una falta atentatoria, ¿verdad? Solamente hablando de la seguridad, pues ahí deben responder, debieron haber ya respondido desde mi punto de vista, no sé por qué se está quedando el señor ministro o la institución como tal. Quien responde la seguridad netamente es la Policía Militar Ministerial, que es una compañía. Esa compañía tiene un comandante, tiene un jefe, tiene un subcomandante y tiene los subordinados. Perdón, entonces el reglamento claramente de disciplina militar dice que el comandante es responsable de lo que haga o deje de hacer su unidad. Entonces, si lo es responsable, ¿por qué no lo han hecho responsable al comandante? Y luego a quienes se derivan, ¿no? Porque obviamente el comandante no es el que esté en la garita, pero él es el que debe estar supervisando y dando las instrucciones diarias de cómo se debe llevar a cabo la seguridad de un complejo de la seguridad nacional, ¿no? ¿Verdad? Entonces, primeramente debió haber sido sancionado. Yo quisiera saber que al menos ya fue relevado del mando. Relevado del mando ya es una sanción en sí. O sea, ese señor comandante nunca más volverá a dirigir una unidad porque ha demostrado su incapacidad. El reglamento es así. Amén de cualquier falta o delito conexo que pueda venir por esa inacción o inobservancia de la ley. Esa es otra cuerda, ¿no? Como lo que ahora se ve, entiendo que el señor ministro de Defensa ha presentado una denuncia en la Fiscalía, pero eso es en cuanto a la gente que está ahí netamente por el delito de haber vulnerado la seguridad. Entonces, en estos casos, lamentablemente, no se ha llegado a las últimas consecuencias. El caso referido por usted del notario Cabrera, ahí hubo utilización indebida de recursos públicos en cuanto se refiere a los bienes públicos. Recordemos que ahí utilizaron aviones, avionetas para ir a Machala. Eso debió haber sido sancionado. Yo no entiendo por qué no se sancionó esos temas, ¿no? Entonces, hasta ahí va mi primer comentario. Coronel, como siempre un gusto y un placer poder conversar con usted y saludarle. A ver, ahí a mí me genera una inquietud de entrada, ¿no? Bien hacía usted referencia a lo que sucedió a inicios de este nuevo siglo con el caso de Cabrera. Ahí se descubre que había participación de militares y de policías. De hecho, hay imágenes que nosotros en esta semana las rodamos acá para recordar de policías que bajaban por un árbol y a quienes les quitaban fajos de billetes dentro de su indumentaria, a militares a quienes les retiraban fajos de billete que llevaban incluso dentro de los zapatos y los calcetines, ¿no? Después resulta que hubo una cantidad considerable de dinero que estaba en manos, en esa época creo que de la PJ, y esa plata desapareció. En esa época ya había, digamos, esa información, que hoy que se descubren estas pirámides, estas captadoras ilegales de dinero, de Donasa, de Renacer, etcétera, y que nuevamente estén involucrados militares y policías, que obviamente no son todos, pero ahí están. ¿Qué nos hace pensar? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué siempre son estas dos instituciones que terminan involucradas con este tipo de captaciones ilegales de dinero? Bueno, no son las instituciones como tal, Alexis, ¿no? Son personas y ciertas personas, exactamente, ¿no? Pero terminan estos 20, 30, 40, 300 o 1000 ¿no? involucrando a las instituciones. Sí, pero no como tal la institución, porque si habla usted de la institución, aquí son recursos privados, ¿no es cierto? Lo que ahora podemos presumir todo el mundo, ¿no? De que el dinero podría ser lavado de activos. Claro, se puede presumir también. Eso es cuestión de la Fiscalía, para saber de dónde salió esos dineros. Pero básicamente son recursos propios de las personas. Y en este caso hay personas militares, policiales, y también se dice que hay civiles. Yo ya he leído algo de lo que va avanzando la investigación. En todo caso, eso no quiere decir que no se debe sancionar. Por supuesto, debemos exigir la sanción. Como repito, primero desde el punto de vista institucional, que para eso están los reglamentos que yo lamentablemente veo que se están quedando, y es un acto de transparencia, es decir, miren señores, aquí esta falta disciplinaria en cuanto a la institución está sometido a esto y está en este punto, ¿verdad? Para ver qué mismo se está haciendo, y no solamente dejar ligado a la Fiscalía, porque valdría decir que la disciplina militar ahora está sometida a la Fiscalía, y no es así. Precisamente sobre eso, coronel Acosta, ayer, por ejemplo, el ministro del Interior, el general Carrillo, en este espacio de información dijo, hay 300 policías. Tuvo la interés a reconocer que están implicados 300 policías. Del lado de Fuerzas Armadas no sabemos cuántos.
el ministro del ministro de Defensa también debió haber salido a aclarar eso a la ciudadanía y decir, en las Fuerzas Armadas están implicados en estas inversiones, entre comillas, tantos militares, y a esos militares se les ha aplicado este tipo de sanción de acuerdo a los reglamentos que usted dice o de acuerdo al tema penal, si es que es el caso. ¿No le parece? Exactamente, eso es lo que yo también pido y motivo, que ojalá el señor ministro acelere. Y en algún otro comentario dije que ojalá esto no sea como el caso de los radares, que después de 6 meses, no, para eso están los reglamentos y solamente hay que aplicarlos. La duda se va generando mucho más si sigue pasando el tiempo y no se sabe. Bien, usted ha dicho que ha tenido el interés el señor comandante de la policía o el ministro del Interior en reconocer. Sí, eso es. O sea, contra la verdad no hay cómo irse, no hay cómo irse. Y más bien no solo decir que se va a colaborar, sino decir, esto está haciéndose. Eso es para mí un libro blanco, es decir, la transparencia. Pero el problema es que el ministro de Defensa, incluso cuando se le ha hecho preguntas, acá no ha venido el ministro Hernández, pero hasta se ha molestado cuando le han hecho preguntas sobre este tema, cuando lo necesario, lo justo en este momento es la mayor cantidad de información y la mayor transparencia posible, coronel. Exactamente, eso va mucho más aún cargado con responsabilidad cuando uno es de autoridad, ¿no? Sin duda, eso. Aquí no hay que dejar un pelo de sospecha de nada, ni que se está protegiendo a nadie, o que se está ocultando alguna cosa, alguna prueba, no, más bien transparentar. O sea, la verdad quiera que no se sabe cualquier momento, y estos acontecimientos fatales, por desgracia, siempre han terminado así. El notario Cabrera también terminó muerto, ¿no? Se dice que estuvo por ahí con alguna persona y quién sabe si esa persona fue contratada precisamente para eso. Y ahora también, como yo digo, podemos presumir, ¿no? Más lo único que dará la verdad es las investigaciones que sean en el camino correcto y derecho. Pero lamentablemente no tenemos justicia, no hay justicia, lo que hay es injusticia por todo lo que hay. Y me viene a la memoria nuevamente, ¿no?, las sabias palabras de Simón Bolívar, que decía que él consideraba que la corrupción de los pueblos nace por la indulgencia de los tribunales y la impunidad de los delitos. Sin fuerza moral no hay virtud, y sin virtud perece la república. En ese camino estamos, y como que no queremos darnos cuenta, como que no nos importa el Estado. Esto es una pequeña cosa. Si nos podemos hablar de las cárceles, de la inseguridad, ¿qué es más grave? Diga usted, ¿lo de este señor Nasa o lo que estamos viviendo en las cárceles y en las calles? Pero si nos ponemos a analizar de institución por institución, no hay institución que responda ya a las necesidades de un Estado. Es que ahí parecería, estos dos problemas tan graves que usted los cita, coronel, me parece que ya terminan como siendo parte de un todo, ¿no? O sea, a ratos parecerían incluso hasta complementarios. Lo que pasa en las cárceles, más la inseguridad que estamos viviendo en las calles, más este aparecimiento de estas pirámides captadoras. 10 millones de dólares había logrado captar Nazareno, y ahí nos asalta otra pregunta. El Ecuador está siendo ahora utilizado para lavar dinero, y ahí yo le quiero mencionar algo que nos dijera el día de ayer Pedro Granja, que me parece que fue una de las frases más potentes de la entrevista de ayer con él, y yo quisiera también su comentario sobre eso. Licenia va a recordar, ayer Pedro Granja dijo, si en el Ecuador se investigaría a fondo todo lo que está detrás de estas captadoras ilegales, de la participación de algunos de los integrantes de la fuerza pública y de autoridades también civiles, de gobierno, etcétera, 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 eso va arrasando, esa investigación arrasaría lo poco de la democracia que nos queda. Entonces, una investigación a fondo de todos estos temas que usted ha mencionado bien, ¿a dónde va a conducir este país? ¿O qué nos debería, como ecuatorianos, provocarnos para ahí sí enrumbar este país? Mire, efectivamente, yo vuelvo a repetir, no nos damos cuenta o no queremos, porque no nos importa, nos hemos vuelto importistas. Para mí el Estado ecuatoriano ya es un Estado fallido, y un Estado fallido es cuando sus organismos no funcionan. Empecé hablando de la función judicial. ¿Qué hablar de la función judicial? Narcojueces son los primeros culpables con sus narcosentencias, ¿no verdad? Narcooperadores de justicia y todo. Vamos a la asamblea. ¿Qué hablar de esa asamblea espuria? ¿No verdad? Vamos a la Contraloría. ¿Qué hablar de esa Contraloría donde se compran las determinaciones y se salvan de las glosas, ¿no verdad? ¿Qué otra institución quiere? Cualquier institución, Ministerio de Salud Pública, ahí están. Lamentablemente somos un país
corrupto. Y eso tenemos que aceptar de inicio. No lo somos todos, pero estamos metidos en esto. Y si al menos no somos parte de ese problema, seamos parte de la solución. Y aquí para mí hay que empezar a rescatar el país. O sea, hemos caído tan bajo. Eso de las cárceles, ¿cómo nos dejó ante la comunidad de todo el mundo? Como el peor país en la administración del sistema penitenciario, el peor país. Y ya no decimos nada. ¿Y qué se condone la asamblea? ¿Dónde ha visto usted un asambleísta que diga esta boca es mía y vamos a generar esto nuevamente? ¿Para qué? Para tratar de volver a tener algo de seguridad. ¿Por qué no se trata con responsabilidad? Yo hacía referencia, ustedes y yo hemos visto el programa Bonanza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se ve en el programa ese Bonanza de lejano oeste norteamericano? Se ve a sémilas, caballos, se ve jinetes, personas y se ven armas, ¿no es así? Pero eso ya fue hace más de 250 años. Ahora estamos como en un western aquí en Ecuador, ¿no? A diario. Exacto. ¿Por qué no podemos entender que si un hombre está armado, el otro también debe estar armado para estar en igualdad de condiciones? ¿Cómo es que ellos sí entienden y nosotros no? Aquí el más seguro es el delincuente, ¿no es verdad? Y eso más protegido por las leyes, por esas penas irrisorias, ¿no es verdad? Vean ustedes, entonces hay que analizar con responsabilidad estos temas. Veamos si es conveniente o no el uso y la autorización para la tenencia de armas. Otra cosa es que el delincuente sepa que yo estoy armado, ¿no es verdad? Ah, ok. Eso en sí nomás es disuasivo. Es que ya hemos llegado a un estado donde la delincuencia es la que manda, ordena y controla, inclusive al poder. Esa es la verdad, pero es criticar desde la presidencia hasta abajo. Y entonces, ¿para qué sirve el artículo 141 de la Constitución? Que dice que el presidente es, ¿no es cierto?, el jefe de gobierno y el jefe de Estado, y también responsable de toda la administración pública. Y su primer deber, dice claramente en el artículo 146, ¿cuál es? Respetar y hacer respetar la Constitución. ¿Cómo está haciendo respetar la Constitución si todo el mundo se va en contra de la Constitución, incluyendo a la Corte Constitucional, que hoy por hoy, en base a la inacción de la Asamblea, ellos se han puesto ahora, ¿no es cierto?, a dictar las nuevas leyes, a interpretar y decir, esta es la norma, cuando esa es función de la Asamblea Nacional. Vean ustedes. Entonces, todo hay que cambiar en el país, lamentablemente. Y yo diría una solución. Aquí el artículo 444 de la Constitución, que le da la facultad al presidente para llamar a una nueva constituyente y cambiar todo, porque hay que cambiar. Y además, usted al llamar tiene la facultad ¿de qué? De imponer las reglas del juego. Pero si ahí está el artículo 444, ¿cómo es que no nos damos cuenta? Pero para esto, ojo, para esto se necesita un poco de desprendimiento, sino patriotismo. A mí no debe importarme qué resultado va a salir en la consulta. Si yo soy patriota, vea, yo prefiero que el pueblo mismo, así como me puso por las urnas, también me saque por las urnas. No que me saquen pensiones. Parece que no aprendimos de la historia. Entonces, para eso se requiere un poco de dignidad, patriotismo, especialmente desprendimiento. Coronel Acosta, usted dice que la corrupción, que somos un país corrupto, que la corrupción ha penetrado en todas las instituciones del Estado, y tanto Fuerzas Armadas como Policía no son la excepción, y basta nada más con mirar el informe de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, donde se señala a elementos de seguridad que están en contubernio con los líderes de las bandas. Estamos viendo lo que está pasando con el tema de las captaciones ilegales de dinero. Basta con ir a la frontera para ver cómo, si le da le calienta la mano a un militar, le dejan pasar el contrabando. Y así en el control de armas, lo propio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se debe hacer a nivel de Fuerzas Armadas, en el caso que usted maneja, para tener elementos más idóneos, para que sean elementos lo suficientemente capacitados, lo suficientemente honestos, y que no se presten a este tipo de cosas ilegales y terminen contaminando a una institución que hasta no hace mucho tenía altos niveles de credibilidad? Porque esto indudablemente afecta a la credibilidad de las Fuerzas Armadas, afecta a la credibilidad de la policía, y son las instituciones que en teoría los ciudadanos nos deben proveer de seguridad. Bueno, usted ha hablado algo cierto. Fuerzas Armadas tiene un prestigio logrado con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y con patriotismo. Es cierto que ha bajado ahora por estos temas, pero Fuerzas Armadas nunca va a perder la convicción nacional.
Fuerzas Armadas nunca ha traicionado a su pueblo, nunca. Estas cosas de ambiciones ya son netamente personales por ciertos grupos, ¿no? Que serán 30, 40, 50, 200, somos como 40.000 hombres, ¿no? Entonces, esto no puede marcar a la institución en su globalidad, pero generalmente se afecta. ¿Cómo voy a decir que no afecta? Seguro, a mí como militar en servicio pasivo, sí me duele. Y me duele mucho más que no se agiliten las cosas que prevé la propia ley y el Código de Disciplina Militar. Eso es lo que a mí me preocupa. Pues yo motivaría que las autoridades hagan pues lo que tienen que hacer desde el punto de vista institucional y dejen por la otra cuerda lo que corresponde al campo penal. Así de sencillo y de simple. Pero tenía que haber salido ya. Estos fueron sancionados con este Consejo de Disciplina y y fueron dados de baja, porque esto daría para ser separados de las filas de Fuerzas Armadas. Debe haber una purga en las Fuerzas Armadas, igual que anuncia el Yo he hablado de la esto, exactamente, y por qué una purga. Y vamos hablando las cosas claras. Desde el año 2008 empezaron a entrar gente indeseable a Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sino al propio Estado, porque se relajaron todo tipo de filtros, se relajaron. Vean ustedes, yo conozco, se dice que hasta hay infiltrados de las FARC, hay colombianos en Fuerzas Armadas ecuatorianas. Vean ustedes. Y la disciplina, ¿cómo se relajó? Se introdujo a una lucha de clases al interior de Fuerzas Armadas, entre tropa y oficiales. Ahí está el problema. La institución casi que fue quebrada. Lamentablemente fue infiltrada por este tipo de gente que, si analizamos solo en el tiempo, hoy deben ser ya cabos primeros, ya casi para ascender a sargentos, y en oficiales ya para ascender al grado de mayores. Vean ustedes, por eso es la relajación de la disciplina. Y si no se toman las medidas correctivas inmediatas, lamentablemente seguirá afectando más a la institución y al país. Pero yo estoy seguro que Fuerzas Armadas seguirá manteniendo su prestigio bien ganado, con base a mucho sacrificio y, más bien dicho, mucho patriotismo. Ahora, la posibilidad de ir hacia una nueva constituyente, que digamos es una teoría que la han planteado algunos analistas que coinciden y mucho con la visión del gobierno, coronel, o una consulta popular en estos momentos actuales, que además la consulta popular siempre viene a ser como la salida que utilizan los gobiernos para tratar de resolver problemas que en lo político sería un poco más difícil hacerlo por la coyuntura, o también la utilizan como una suerte de plebiscito aprobatorio a su gestión, ¿no? Pero una consulta, una constituyente, resuelve problemas que son estructurales, digamos, tiene que ver mucho también con el desempeño de quienes están al frente de las instituciones. Y si los ecuatorianos finalmente no cambiamos de forma de proceder, difícilmente una nueva constitución o nuevas leyes nos van a ayudar a mejorar nuestros comportamientos. Y esto a mí, digamos, si fuera por cantidad de leyes, el Ecuador vendría a ser un país extremadamente desarrollado, porque tenemos un montón de leyes. El problema es que esas leyes o no se cumplen o no se hacen cumplir. Entonces, ¿qué más se debe hacer aparte de estas soluciones que hoy son las que se plantean? Se dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, ¿no? ¿Verdad? Así es. Vean ustedes cómo se ofreció todo, ¿no? En campaña. La pregunta es, ¿qué se ha cumplido? ¿Qué se ha cumplido? Hoy está con niveles del 9%. O sea, si eso no entiende el presidente, que debe dar un cambio tenaz de 180 grados total, bueno, pues asuma sus propias consecuencias. Quien no aprende de la historia está condenado a repetirla, dice claramente el dicho, ¿no? Claramente. Ya le pasó a Bucaram, ya le pasó a Maguad, al mismo Gutiérrez. Y voy a hacer un recuento de una anécdota aquí muy cierta. Yo le decía al expresidente Gutiérrez, cuando yo era ministro de Bienestar Social, le dije, mire Lucio, le decía yo, y hay gente reclamando la incapacidad primero para gobernar, segundo los actos de corrupción, ¿no es cierto?, que ya estaban denunciándose, y ya estaba la gente en las calles solamente pidiendo el pago puntual de sueldos. Me acuerdo claramente, los trabajadores de la salud y también los profesores. Me acuerdo claramente yo. Yo le dije, mire, ya le están pidiendo la renuncia a usted. Vaya usted, dé la cara, vaya a la asamblea. En ese entonces era Congreso, vaya al Congreso, pida ser recibido usted en Comisión General, todos ahí.
pero se requiere desprendimiento, le dije yo clarito. Yo soy su amigo, le dije, no soy su interesado, como siempre he sido yo. Vaya y diga, muy bien, ustedes están pidiendo mi cabeza, ¿verdad? Perfecto, yo pongo mi cabeza, pero pongan también ustedes, pues. Y ponga también la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, donde había hasta jueces vitalicios, ¿no, verdad? Ok, vamos a elecciones y quien gane, yo entrego el poder a quien gane, y listo. Pero se quiere desprendimiento y usted debe tranquilizar al país, no debe enervarlo, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no es cierto?, los valores de un gobernante o de un estadista, que lo que dicen quieren alcanzar el nombre de estadistas, ¿no, verdad? Ahí se ve primero la exposición de valores. Entonces él me dijo, sí, tiene razón, Patricio. Le dije, usted tiene que moverles la mesa a todo el mundo. ¿Qué le va a contestar a los diputados? Decir, no, un ratito, a mí me eligieron para 4 años. ¿Qué va a decir la Corte? También, entonces usted empieza a recuperar el liderazgo, es decir, a obtener legitimidad. Y para eso es la consulta directa, para eso es la Constitución, ¿no, verdad? Entonces, si usted no utiliza la propia cuestión que tiene, es por 2 cosas, porque no la conoce o porque no la tiene y ya tiene compromisos anteriores. Simple. Pero ahora estamos enfrentando una situación compleja en materia de seguridad. Yo quisiera que usted también, en su condición de exintegrante de la fuerza pública, en el caso del ejército, coronel, nos dio un diagnóstico de lo que está pasando. O sea, lo de el asesinato de Don Nasa, las masacres en las cárceles, esa violencia que se ha trasladado también hacia las calles, el asesinato de un padre en un cajero electrónico en Ibarra también, un caso de sicariato a una bebé de 8 meses, y quien manda asesinar a su propia hija es un policía en servicio activo, y no vemos de parte del gobierno una atención prioritaria a estos temas de seguridad. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del gobierno en general, de lo que fue el periodo de la ministra Vela, de lo que pasa hoy con Carrillo al frente de la seguridad de este país? Alexis, usted ha dicho una cosa muy clara anteriormente. Nosotros somos responsables. Si no cambiamos nosotros, esto no va a cambiar nunca. Así de simple, así es. Entonces, ¿cómo volver a retomar qué mismo significa las palabras solidaridad, ser un ciudadano, cuáles son nuestras responsabilidades? Pero si ni siquiera leemos la Constitución, pues. Ni siquiera leemos el artículo 83, numeral 8, que dice claramente la obligación de todo ecuatoriano, primero de administrar bien los recursos que se le pongan en sus manos, y luego a denunciar y combatir los actos de corrupción. Eso no es así. ¿Cuándo ha visto usted que un funcionario público ha presentado una denuncia como tal? Nunca. ¿Por qué? Porque son parte del sistema, ¿no, verdad? Por eso es que nuestro país es quebrado ya, es quebrado. Hay que empezar a tomar las medidas fuertes y muy drásticas para empezar a cambiar. El tema de seguridad no es solamente responsabilidad del Estado. La propia Constitución también lo dice, que como ciudadanos debemos colaborar en la seguridad del Estado. Clarito dice la Constitución, pero si no la leemos, no nos importa, y por ignorancia tampoco actuamos. Entonces, el Estado, por otro lado, tampoco le va a poner atrás suyo un policía, atrás de su familia un policía, atrás del barrio un policía, ¿no? Bueno, hay casos, ¿no? Los casos se han visto. No se alcanza nunca. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que empezar? A reorganizar a la ciudadanía. Y esa es función, obviamente, del Estado a través de la Policía Nacional, pero aquí requiere un liderazgo muy fuerte, demasiado fuerte. La pregunta es, ¿quién tiene este liderazgo fuerte? Tiene que volverse a organizar los barrios, para cada barrio empezar a darse su propia seguridad. Oiga, si usted dice, ve, no irás por ahí porque por ahí es zona roja, no vayas pasado las 6 o 7 de la noche, y si yo voy y me asaltan, ¿de quién es la culpa? Es mía, no es del Estado tampoco. Entonces la responsabilidad es de todos, el Estado, la sociedad como tal. Lo que pasa es que la sociedad estamos desarraigada y queremos que todos nos solucionen. Y la pregunta es, ¿y qué aportamos? ¿Solo los impuestos? No así, señores. La sociedad ecuatoriana está dispersa. Aquí solamente lo único que nos une es la selección de fútbol y los goles. ¿O no es así? Es lo único que nos une. Y para estos casos, ¿por qué no nos podemos unir en los barrios y empezar a dar nuestra propia seguridad? ¿Y qué haría yo? A ver, un concurso, barrio más seguro, en 2 meses yo le empiezo a dar las obras que les faltan. Ya, empecemos. O yo les empiezo a dar becas para sus hijos, para quienes denuncien los posibles individuos que estén afectando a la seguridad. Vea, aquí hasta somos temerosos. Eso es lo grave. Estamos cundidos por el miedo que dejaron todos los gobiernos anteriores.
todos. Miren, y voy a decir una cosa, ciertamente el 21 de enero, cuando el pueblo estaba en las calles, nosotros teníamos dos opciones, o de unirnos al pueblo, o de repeler y hasta tirar a matar para defender al presidente más corrupto en ese entonces, Yamil Maguad. Yo creo que nosotros hicimos lo justo, y evitamos precisamente la anarquía que ya se dio el 2019 en octubre. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Y nos costó a quienes, a los militares, a nosotros nos costó. Pero no es responsabilidad del Estado, del Estado garantizar la seguridad. O sea, a ver, de hecho ya tenemos barrios, hay urbanizaciones privadas que tienen su propia seguridad, etcétera. Pero la seguridad del Estado en su conjunto, y quien debería garantizarnos esa seguridad, es precisamente el Estado a través de todas sus instituciones y de política pública de seguridad. Sí, pero el Estado nunca se va a alcanzar, nunca, Alex, ese es el problema. Entonces viene la responsabilidad como ciudadanos también de colaborar con el Estado, y eso no lo hacemos. Vea, ¿tiene recursos el Estado para cubrir la seguridad? No lo tiene. Entonces hay que saber administrar las cosas, pero para eso usted necesita imprimir un liderazgo fuerte. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los líderes? No lo hay. Entonces en todo el país toca dar un vuelco total, pero para eso usted necesita educación. Todo marca educación, porque gente que no es educada no entiende las cosas, no entiende. Mucho más aún con las graves crisis que estamos pasando, sanitaria, que la violencia intrafamiliar, que la violencia en todo el mundo, no es solo en el país, ¿no? Pero ciertamente somos los que peor hemos administrado todas estas cosas en el mundo. Y hemos visto lo que pasó en pandemia, los robos a diestra y siniestra, no importa, no pasa nada. Entonces, la primera responsabilidad también está en nosotros para poder cambiar las cosas en el país. Muchísimas gracias, coronel Acosta. Yo solamente le hago llegar el mensaje de uno de nuestros seguidores, quienes están pendientes de nuestras plataformas digitales. Le dice, con todo respeto, coronel Acosta, lo de la relajación de la disciplina. En el caso Cabrera, el caso del notario Cabrera fue antes del 2005, el señor Cabrera falleció en el 2005, y usted dice que se han relajado las medidas disciplinarias desde el 2008. Solo le hago llegar el mensaje de uno de nuestros amigos oyentes. Coronel, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado.